Raabe, la increíble historia de fe y redención que revela el plan divino en el sagrado propósito. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, el eco de los hechos portentosos del Dios de Israel resonaba por toda la región. La aterradora reputación de este Dios que había partido el Mar Rojo y que había derrocado a reyes poderosos como Sión y Ag, formaba parte de las murmullos que envolvían a las comunidades cercanas. En Jericó, la ciudad de murallas imponentes y orgullosa fortaleza, vivía Raabe, una mujer cuya vida estaba marcada por el desprecio y la soledad, y sin embargo, en su corazón palpitaba una llama de esperanza, un deseo profundo de redención. Raabe no era una mujer cualquiera, su fama como ramera la mantenía en los márgenes de la sociedad. Sin embargo, el anhelo de algo más grande la impulsaba. Aquellas historias sobre el Dios de Israel la habían alcanzado, llenando su alma de una fe inquebrantable. Una mañana brumosa, 2 espías israelitas, enviados por Josué, se presentaron en su hogar en busca de refugio. Su corazón latía desbocado al reconocer la oportunidad que se le ofrecía en esta misión divina. Mientras los espías discutían sobre cómo espiar la ciudad y su fortaleza, Raabe actuó con valentía. Sin la menor duda, decidió arriesgarlo todo por la promesa de liberación de un destino fatídico. «Entrad y quedad en mi casa», les instó, ocultándolos en su techo. El temor y la esperanza se entrelazaban en su pecho, al comprender que ella era la única puerta entre los hombres y el juicio de Dios que se cernía sobre la ciudad. «Prometedme que cuando la ciudad sea entregada, mi vida y la de mi familia serán preservadas», les rogó con fervor, sus ojos brillando con la antorcha de la fe. Los espías, admirados por su valentía, le prometieron salvación a cambio de un símbolo, un hilo de escarlata que colgaría de su ventana. «Este será el pacto entre nosotros», aseguraron, dejando claro que su salvación no solo dependía de su fe, sino también de su obediencia a la promesa. Mientras los soldados de Jericó buscaban a los espías con la aflicción de la consternación, Raabe actuó con ingenio, guiándolos lejos del peligro. La alboroto en su corazón se intensificaba a medida que se acercaba el día de la batalla. La ciudad se preparaba para lo inevitable, mientras ella se preguntaba si su fe sería suficiente en el umbral del juicio. Raabe, la ramera de Jericó, no solo deseaba escapar, anhelaba ser parte del plan redentor de Yahvé. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Los días pasaron y el sonido de las trompetas resonó en el horizonte, anticipando la llegada del juicio divino. Jericó temblaba bajo el peso del miedo, pero en el corazón de Raabe, la fe supuraba como fuego. En el umbral de la destrucción, mientras las murallas comenzaban a caer, su vista se mantuvo en el hilo escarlata que colgaba de su ventana, un sagrado recordatorio de su fe y entrega. El destino de Jericó estaba sellado, pero el destino de Raabe apenas comenzaba a desplegarse, prometiendo un futuro lleno de gracia y propósito en los planes eternos de Dios. El séptimo día amaneció con un aire tenso en Jericó. Las trompetas resonaban incesantemente, como si la misma tierra temiera la irrupción de la voluntad de Dios. Raabe, con el corazón palpitante, observaba desde su ventana, aferrándose al hilo escarlata. Era un símbolo de su fe, un testimonio de su pacto con aquellos hombres de Dios. Pero también era un recordatorio de la fragilidad de su vida y de aquellos a quienes amaba. ¿Eran suficientes sus súplicas? ¿Acaso el cielo prestaría atención a una mujer como ella, despreciada y marginada? Mientras las tropas israelitas rodeaban la ciudad con determinación y fervor, Raabe se sumergió en oración. Clamó a Yahvé, sabiendo que su redención dependía de su gracia. Recordó las historias que había escuchado, de un Dios que liberaba, que guiaba a su pueblo, que escuchaba la voz del desamparado. «Señor, recuerda mi fe», exclamó, sus lágrimas cayendo como perlas sobre el polvo de su hogar. Las murallas de Jericó, que parecían invencibles, comenzaron a resquebrajarse al sonido de las trompetas. En esos momentos de terror palpable, Raabe sintió la presencia divina. Una voz suave pero firme se levantó en su interior. «No temas, he visto tu corazón. Tu fe te ha salvado».
Aquella promesa ardió en su pecho, y con ella, la certeza de que su vida estaba en manos del Altísimo. Mientras los muros caían, el grito del pueblo de Israel resonó en un clamor divino. Cada trompetazo era un eco de la victoria prometida, y cada murmullo del pueblo era un reconocimiento de la fidelidad de Dios. Raabe, sin embargo, se mantuvo firme, atenta al hilo que ondeaba al viento. La oración ferviente se convirtió en un acto de valentía, al marcar su hogar con el escarlata, estaba proclamando su lealtad a la esperanza de salvación. El tiempo parecía dilatarse, los minutos se convirtieron en horas cuando finalmente un estruendo abrumador atravesó el aire. Las murallas de Jericó, que durante años habían desafiado al mundo, se derrumbaron como un sueño quebrantado. Raabe se sintió a la vez pequeña y poderosa, con la convicción de que su decisión de creer había tenido consecuencias eternas. Y en medio de la tempestad, cuando las murallas cayeron y las tierras temblaron, los espías, recordando el pacto, se abrieron paso entre el caos. Al llegar al hogar de Raabe, sus miradas se cruzaron con la de la mujer que había arriesgado todo. «Sal de aquí», ordenaron con urgencia, señalando que el momento de la redención había llegado. Raabe, no solo portadora de la fe, ahora era la promesa viviente de un nuevo comienzo. Sacó a su familia de los peligros y, mientras se alejaban de las ruinas, sus corazones se impregnaban de una nueva vida. Pero ella no podía evitar pensar que esto era solo el inicio de un propósito más grandioso. En ese instante de salvación, el cielo se abrió, y un rayo de luz iluminó su camino, reflejando la mano de Dios en su vida. Pero un eco reverberaba en su alma: ¿qué más planes tiene Dios para mí? Así, con el corazón lleno de fe y una vida redimida, Raabe se preguntaba hasta dónde la llevaría el Dios en quien había creído. ¿Sería ella solo un símbolo de redención, o había más en el propósito divino que aguardaba su revelación? Las promesas de un futuro tan resplandeciente como el hilo de escarlata la llevaban a un viaje inesperado, donde el destino y la gloria de Dios se entrelazarían de maneras que aún no podía imaginar. La historia de Raabe estaba lejos de terminar, en sus manos llevaba no solo su redención, sino la semilla de un legado eterno. Las sombras se desvanecían, y el nuevo amanecer de un propósito divino comenzaba su despliegue. El polvo aún flotaba en el aire mientras Raabe y su familia emergían de las ruinas de Jericó. El estruendo de la destrucción resonaba a sus espaldas, pero en sus corazones brotaba una nueva esperanza. «Tu fe te ha salvado», resonaban las palabras de los espías en su mente como un canto sagrado. Este momento, una tradición enraizada en la redención, no solo marcaba el fin de un capítulo, sino el comienzo de un nuevo camino guiado por el propósito de Dios. A medida que se alejaban de la ciudad en ruinas, seguir el camino del desierto se sentía palpable, el aire fresco ofrecía un alivio ante la agonía del pasado. «Raabe», murmuró uno de sus hermanos, «¿qué haremos ahora? Nuestros días están llenos de incertidumbre». Sus ojos reflejaban una profunda ansiedad, pero ella solo podía pensar en la promesa que había sido sembrada dentro de ella. Caminando hacia la esperanza, Raabe tomó la mano de su hermano. «Debemos confiar en el Señor», contestó. «Él ha obrado milagros entre nosotros. Su mano nos ha guiado, y Él no nos abandonará». La certeza de la presencia de Dios colmaba su corazón, era un fuego en ella que no podía apaciguarse ni con el miedo. De repente, el sonido de pasos se acercó. Un grupo de israelitas apareció en el horizonte, algunos hombres con armamento y otros con miradas de determinación. Llevaban el estandarte de su pueblo, y Raabe sintió un estremecimiento al reconocer en ellos no solo guerreros, sino la mano de Dios mismo. Uno de ellos, un hombre de nombre Josué, se adelantó, y su mirada se encontró con la de Raabe. «Has sido fiel, mujer de gran fe», dijo él con voz clara y profunda. «El Señor ha escuchado tus oraciones, y tu vida ha sido preservada. No solo tú serás salva, sino también tu familia». Un susurro de alivio recorrió el grupo. Sin embargo, Raabe podía sentir que esto era solo el inicio de un llamado mayor. «¿Qué hay de nuestro futuro?», preguntó su hermano, ansioso. «Estamos sin hogar y desprovistos de lo que conocíamos». Josué contempló en silencio el paisaje devastado. «Dios tiene planes para nosotros, planes de bien y no de mal. Este desierto es un lugar de purificación y preparación. Ustedes han sido escogidos para algo más grande». A medida que se asentaban en su nuevo mundo, el corazón de Raabe se llenaba de emoción. El eco de las promesas de Dios resonaba en sus pensamientos.
Su vida de antes, marcada por el estigma y la reclusión, se alejaba como una sombra consumida por la luz de la verdad. Dios la había llamado no solo a la salvación, sino a ser parte de un plan divino en el desarrollo de su reino. Una noche, mientras las estrellas brillaban en la vasta oscuridad del desierto, Raabe sintió un tirón en su corazón. Era un momento en el que Dios parecía susurrar a su alma. Tú serás un ejemplo y un legado para las generaciones por venir. No solo de la redención de un pueblo, sino de cómo el amor de un Dios puede cambiar la historia. Mientras los días pasaban, Raabe comenzó a comprender lo que realmente significaría ser parte de la promesa de Dios. Su fe se transformaba en una misión, así como el hilo escarlata había simbolizado su salvación, ahora ella sería la portadora de un nuevo pacto. Muchas almas encontrarían refugio en la gracia a través de su testimonio. Pero una inquietud persistía en su corazón. Lo que ella no sabía era que una genealogía monumental provenía de su fe y obediencia. Las campanas del destino eran aún más grandiosas de lo que imaginaba. La historia de una redentora se entrelazaría con la historia del pueblo de Israel, su linaje traería al alrededor del mundo, un Salvador a quien todo debía su vida. Así, entre la arena y la esperanza, el camino se abría frente a ella. Raabe percibió que el hilo escarlata era solo el comienzo de su legado, en sus manos sostenía la promesa de la redención de más almas. La pregunta que resonaba en su ser era, ¿hasta dónde se extenderá el plan de Dios en mi vida? Con cada paso, el misterio de su soberanía se desplegaba con cada latido de su corazón. Mientras los días del desierto se transformaban en semanas, Raabe y su familia se acomodaron en la comunidad israelita. No era el hogar que habían conocido, pero el aire se sentía diferente, cargado de promesas. Ocasionalmente, oyendo el murmullo del campamento, ella era capaz de discernir palabras de fe que se entrelazaban con los ecos del pasado. Las mujeres compartían historias de las maravillas de Dios, testificando sobre los milagros que habían presenciado, y Raabe escuchaba con avidez, su espíritu inflamado por la esperanza. Una tarde, mientras recogía agua del pozo, se encontró con una mujer de ojos brillantes, quien se presentó como Miriam. Su risa era contagiosa, y a medida que compartían palabras, el corazón de Raabe comenzó a abrirse. Una nueva vida se te ha concedido, dijo Miriam, tomando la mano de Raabe con ternura. Pero recuerda, el propósito del Señor es más grande de lo que podemos entender. Esas palabras resonaban en el alma de Raabe. Con cada relato compartido, era evidente que los israelitas no solo eran guerreros, sino también un pueblo con una historia sagrada marcada por la intervención divina. La lengua de la fe comenzaba a fluir en sus venas, el entendimiento de que su propia historia estaba entrelazada con la narrativa del pueblo de Dios. En una noche tranquila, cuando las estrellas parecían brillar con mayor intensidad, Raabe se encontró en el monte cercano. Desde allí, pudo observar el campamento, donde los hombres y mujeres eran la encarnación de la fe viviente. En un momento de profunda introspección, recordó las palabras de los espías, «Tu fe te ha salvado». Un sentimiento de gratitud la abrumó. «Si Él me ha salvado», murmuró, «¿cómo puedo no ser un testimonio de su bondad?». Se sintió impulsada a compartir su historia. Al día siguiente, se paró frente a un grupo de mujeres. Con voz temblorosa pero decidida, ella narró su experiencia. Les habló de Jericó, de su vida, el hilo escarlata y cómo la misericordia de Dios había llegado a su hogar arruinado. Las miradas asombradas de sus oyentes la motivaron a continuar. Su testimonio no solo era una declaración de redención personal, sino un reflejo de la gracia que podía alcanzar a todos. Con el tiempo, su vida se convirtió en un faro de esperanza dentro del pueblo. Las familias buscaban su consejo y compartían con ella sus temores y luchas. Raabe se sentía avivada, sabiendo que su pasado ya no la definía. Pero los susurros de incertidumbre seguían llamándola en la oscuridad. Una noche, mientras oraba, una visión la visitó. En ella, vio una línea de descendencia que se extendía hacia el horizonte. Personajes de la antigüedad, hombres y mujeres de fe, comenzaron a pasar ante ella, y en el centro de todos ellos, un niño pequeño con una luz que superaba el dolor de la humanidad. ¿Quién es este?, preguntó Raabe con reverencia. Este es el hijo de la promesa, fue la respuesta que sintió grabada en su corazón. Por medio de tu fe, su linaje llegará a ser un refugio de salvación para el mundo. Caminando entre aquellos que la precederían, pudo ver que cada paso que tomaba repercutía en el destino eterno. Sintió una conmoción en su interior. El camino que había tomado no era una mera separación de su vida anterior,
sino la construcción de un legado eterno. Mientras la luz de la mañana comenzaba a despuntar en el horizonte, se dio cuenta de que su vida no sería solo un testimonio de redención, sino un canal a través del cual la historia de Dios sería contada a cada generación. Raabe se levantó, su alma ardía de determinación. He aquí estoy, se dijo a sí misma. Soy parte de un plan divino que trasciende mi comprensión. Sin embargo, en lo profundo de su ser, aún había un misterio. ¿Cuál sería el siguiente paso en este viaje sagrado? Su historia apenas comenzaba, y el escrutinio de lo que vendría llenaba su corazón de templados temores y ferviente expectativa. Mientras miraba hacia el futuro, una pregunta susurraba en su espíritu, revelando así la trama del plan. Soberano de Dios, ¿estás lista para caminar en la senda que te fue trazada, mi hija? A la mañana siguiente, Raabe se despertó con el canto de los pájaros resonando en el campamento. Un nuevo día había llegado, y con él, un renovado sentido de propósito. Mientras caminaba entre las tiendas, su corazón palpitaba con expectativa. Se reunió con Miriam, quien, como siempre, irradiaba alegría. ¿Qué te revela el día de hoy, Raabe?, preguntó en un tono lleno de aliento. La respuesta brotó de los labios de Raabe casi sin pensar. Siento que hay algo más, algo que aún no he comprendido. Miriam asintió, sus ojos llenos de sabiduría, y juntas decidieron buscar a otros en el campamento, compartiendo el mensaje de fe y redención que Raabe había aprendido. El grupo creció rápidamente. Las voces se unieron en un coro de testimonios, cada uno más asombroso que el anterior. La historia de Israel se tejía a través de relatos de liberación, esperanza y fe, cada testimonio resonando con el eco del poder de Dios. Raabe se sintió levantada, como si las palabras fueran semillas que germinaban en corazones sedientos de verdad. Durante esas semanas, el campamento de Israel se preparaba para cruzar el Jordán. El río parecía un obstáculo formidable, un vasto espejo de aguas que reflejaban la grandeza de Dios y la minuciosidad de su plan. Sin embargo, la fe del pueblo era palpable, se mantenían firmes, sabiendo que su guía era el Dios que había abierto el mar rojo ante sus ojos. Raabe se unió a la multitud de preparativos, su espíritu ahora entrelazándose con las esperanzas de su nueva comunidad. Una tarde, cuando el sol caía, envolviendo todo en un dorado esplendor, escuchó la voz de Josué llamando a los líderes del pueblo. La gravedad en su voz resonaba en cada oyente. Mañana cruzaremos el Jordán. Es el tiempo de entrar en la tierra prometida. El murmullo del campamento se volvió un susurro reverente, una mezcla de temor y anticipación se alineaba con la esperanza en el corazón de cada israelita. El día de la cruzada llegó, y Raabe estaba en el borde del campamento, el mismo lugar donde ella había sellado su pacto con los espías. Allí, la promesa del Señor se sentía tan real como el río que corría delante de ellos. Alzó la vista al cielo, cada fibra de su ser deseando que los propósitos divinos se cumplieran no solo en su vida, sino a través de su descendencia. Mientras el arca de la alianza fue llevada a las aguas, una expresión de asombro se extendió entre la multitud. Con cada paso, las aguas se separaron, mostrando el camino a la tierra prometida. Raabe, con el corazón acelerado, entendió que cada historia contada, cada fe fortalecida, no solo era para aquel momento, sino para las generaciones venideras. El pueblo de Dios estaba por experimentar un nuevo capítulo en su historia, y Raabe sentía que su papel era vital en la narrativa divina. Mientras los israelitas cruzaban en seco, Raabe miró a su alrededor. Las risas y las lágrimas de alegría se entrelazaban en un canto poderoso. «¿Has visto lo que el Señor ha hecho?», exclamó una mujer a su lado. «Él es fiel a sus promesas». Raabe sonrió ante la afirmación, y sus ojos brillaban con la luz del entendimiento. Al llegar a la otra orilla, la voz del Señor resonó en su interior: «Mi promesa no solo está en esta tierra, sino en el linaje que se manifestará a través de ti, Raabe». Con esa revelación, comprendió que ella era parte de algo mucho más grande, un plan soberano que se desplegaría a lo largo de generaciones. Sin embargo, mientras celebraban, un profundo sentido de asombro la envolvió. En ese momento, un pensamiento dejó una huella en su corazón: ¿cuál sería el destino de su familia en medio de las proezas divinas? Mientras se unía a los gritos de júbilo, una nueva pregunta comenzó a surgir: ¿cómo se entrelazará mi historia con la promesa del futuro, oh Dios? Raabe miró al horizonte, sus ojos fijos en la tierra prometida, preguntándose qué acontecimientos aguardaban a su nueva familia en el cumplimiento del plan divino.
El alba se desnudaba ante los israelitas, una luz dorada que iluminaba la tierra prometida que ahora pisaban con fe renovada. Raabe, aún con el eco de la separación de las aguas del Jordán en su memoria, sentía el susurro del Espíritu Santo guiando su corazón hacia propósitos aún más profundos. Mientras el campamento despertaba, una mezcla de responsabilidades y promesas flotaba en el aire. Se acercó a Josué, sus ojos llenos de una inquietud ferviente. ¿Qué hacemos ahora, líder? La tierra está delante de nosotros, pero las ciudades están repletas de gigantes y murallas imponentes. La mirada firme de Josué brilló con determinación. El Señor ha prometido entregar cada rincón de esta tierra. Prepárense, porque pronto se harán maravillas en nuestras manos. Raabe se unió al grupo que comenzaba a explorar el nuevo territorio. A medida que avanzaban, los ecos de las trompetas resonaban entre los valles y montañas, recordando a cada uno que estaba bajo la santa guía del Señor. Sin embargo, los temores oscuros acechaban en las sombras del alma de Raabe. ¿Y si fallamos? ¿Y si el enemigo es más grande que nuestra fe?, susurraban sus pensamientos. Pero, recordando las promesas dadas, decidió que su fe debía ser más potente que sus dudas. Un día, mientras ayudaba en la construcción de su nueva comunidad, se encontró con hombres que hablaban de la ciudad de Jericó. Hombres valientes, guerreros que temían nada, pero cuyas miradas se llenaban de prejuicio al hablar de su pasado. ¿Cómo una prostituta puede ser parte del pueblo elegido? ¿Qué lugar puede ocupar entre nosotros?, murmuraban. Cada palabra caía sobre su corazón como un pesado yugo. Es fácil olvidar que Dios escoge a los despreciados, pensó Raabe. En el lugar más oscuro, la luz puede brillar más intensamente. Se armó de valor y decidió enfrentar sus propios temores. Buscó a Miriam y compartió sus inseguridades, quien le recordó la historia de otros que habían lavado sus manos en la fidelidad divina. Debes ser quien Dios te llama a ser, Raabe, exhortó Miriam. No dejes que los murmullos del pasado apaguen la voz del presente. Inspirada por la valiente mujer de Dios, Raabe organizó encuentros en el campamento. Comenzó a compartir su propia historia, las cicatrices de su pasado convirtiéndose en marcas de transformación. Las mujeres que la rodeaban respondían a su testimonio con lágrimas y sonrisas, el amor comenzaba a abrir puertas en sus corazones. He visto el poder del Dios de Israel y he sentido su misericordia, decía. Él está conmigo, y si yo soy alguien, no es por lo que fui, sino por quien soy en él. Mientras el día se convertía en noche, Raabe miró al cielo estrellado. Las palabras del Señor resonaban en su espíritu nuevamente: tu historia es parte de la redención, y a través de ti, mi propósito será cumplido. La confianza empezaba a reemplazar sus dudas, y una nueva visión para su futuro se formaba. Sin embargo, una pregunta perturbadora la perseguía: ¿qué sucede cuando los muros de Jericó caigan? ¿Qué pasará con la promesa que se asienta sobre mi cabeza? Días pasaron llenos de oración y preparación, hasta que una mañana, Josué convocó al pueblo con urgencia. La batalla de Jericó es inminente. Seguiremos los mandatos del Señor, y sus muros caerán ante nuestra fe, exclamó. El bullicio del campamento creció en fervor, señales de esperanza brillaban en los rostros mientras se preparaban para el desafío inminente. Raabe, con el corazón palpitante, sintió que su destino estaba alineándose con el plano divino. Tal vez, este es el momento en que el pasado y el futuro se encuentran, y la promesa finalmente se hace real, pensó. Sin embargo, la sombra del destino no había disipado su misterio. ¿Estamos realmente listos para lo que se avecina? ¿Cómo podemos cumplir las profecías que el Señor ha hablado sobre nosotros? A medida que la multitud se preparaba en medio de una atmósfera cargada de anticipación, Raabe sintió el peso de su historia cruzar las fronteras de lo desconocido. Las murallas de Jericó se alzaban ante ellos, pero un susurro de esperanza se cernía sobre su corazón: el plan soberano de Dios aún está escribiéndose, y yo seré parte de su relato. El día llegó, y el rocío matutino brillaba como diamantes sobre el campo donde el pueblo de Israel se había reunido. Raabe estaba entre ellos, sus ojos se fijaban en el horizonte, donde las imponentes murallas de Jericó parecían desafiarlas. La voz de Josué resonó como un eco divino: hoy es el día que el Señor ha hecho. Caminarán en obediencia y fe, y los muros de esta ciudad caerán. Los israelitas se prepararon, cada uno vestido con su armadura espiritual, pero Raabe sentía el peso de una carga más profunda. Una mezcla de temor y unidad se manifestaba entre los suyos mientras marchaban hacia el juicio que Dios había de cumplir.
¿Fueron las murallas levantadas para mantenerse en pie ante el poder del Altísimo? Pensó. Mientras comenzaban a marchar, el sonido de los tambores resonó en la lejanía. Era un sonido que combinaba el estruendo de la guerra y la melodía de la esperanza. Raabe se unió a las filas, sus pensamientos eran una mezcla de expectativas y recuerdos. De repente, una voz interior la instó a recordar la promesa divina: no temas, estoy contigo. Las instrucciones de Dios eran claras. Cada día marcharían alrededor de las murallas durante 6 días, y en el 7º día, darían un grito de victoria. Raabe pensó en la historia de los israelitas que habían pasado por el desierto, un viaje lleno de pruebas y milagros. Si Dios fue fiel ayer, será fiel hoy, reflexionó mientras seguía el ritmo de sus compañeros, el sonido de sus pies reverberaba como un poderoso testimonio de fe. El primer día transcurrió en silencio, observando las murallas, siempre altivas y aunque potentes, una sombra temblorosa de lo que serían tras el movimiento de Dios. La gente de Jericó se reía, sus corazones endurecidos se llenaban de confianza en su propia fortaleza. ¿Qué son estos esclavos que piensan que pueden tomar nuestra ciudad?, decían con desprecio. Con cada marcha y cada vuelta, el espíritu de Raabe se fortalecía. Ella sabía que su historia no solo era suya, sino también el vehículo por el cual muchos verían la falta de limitaciones de Dios. Cuando caían los últimos destellos del atardecer, su fe se encendía ante la promesa que el Señor les había dado. En la 4ª jornada, mientras marchaban, Raabe sintió en su corazón un ardor que no podía ignorar. «Señor, ¿qué pasará con mi familia cuando todo esto ocurra?», imploró en su interior. La voz del Espíritu Santo le respondió con certeza: «Cuando caigan las murallas, tú y los tuyos serán salvos. La señal de tu fe será tu cordón de grana». Las palabras resonaban en su alma, llenándola de esperanza, no solo por su salvación, sino por el destino de muchos que habrían de conocer la salvación a través de su historia. Así fue como ella decidió que debía actuar. Usó su influencia, contactando a su familia y les apuró a entrar en su hogar, tejió un cordón de grana y lo colgó de la ventana. «Este es el sello de nuestra salvación», les aseguró, recordando el pacto que ella había hecho con los espías. Finalmente, el 7º día llegó, y la tensión era palpable en el aire. El clamor de miles resonó en el ambiente mientras los israelitas marchaban al unísono, el tamborileo de los cuernos combinándose con el latir de sus corazones. Raabe, llena de fe y expectación, sabía que su historia estaba por alcanzar un clímax asombroso. «¿Qué será de nosotros, Dios mío?», se preguntaba, mientras la confianza crecía en su interior. En un instante, el sonido del clamor se elevó a los cielos, y las murallas temblaron. Al ver el desplome de los muros, Raabe sintió el cumplimiento de una promesa. Pero, en lo más profundo de su ser resonaba una nueva revelación, un eco de luz divino que decía: «La fidelidad del Señor también redimirá a muchos más a través de ti». El chocar de las piedras se mezclaba con el grito de la victoria, mientras su destino se entrelazaba con el plan soberano de Dios. «Este es solo el principio, el inicio de algo mayor», pensó mientras los muros caían. «Un nuevo capítulo está a punto de revelarse, y la redención de mi pueblo aún está por llegar». El estruendo de los muros cayendo resonó como un canto de libertad en el corazón de Raabe, mientras una ola de júbilo inundaba a los israelitas. Josué, con su estandarte elevado, dirigió a su pueblo hacia la ciudad desmoronada. Las palabras de Dios flotaban en el aire como promesas realizadas: «No temerás, porque yo estoy contigo». La tierra prometida estaba al alcance, pero el eco de la redención de Raabe resonaba con la misma fuerza que el ruido de su victoria. Mientras cruzaba los escombros de Jericó, Raabe vio que el caos se desataba en las calles. La ciudad, que había parecido tan impenetrable, ahora yacía en ruinas. La gente de Jericó, aterrorizada y desolada, se dispersaba en busca de un refugio que ya no existía. Raabe, sin embargo, sentía una mezcla de compasión y determinación en su corazón, recordando que su familia había estado a salvo en su hogar, bajo el cordón de grana. A medida que se unía a la multitud israelita, notó que algunos de sus compatriotas la miraban con curiosidad. Era una extranjera, una cananea, y su historia no encajaba en las narrativas de conquistas y gloria. Pero Josué, quien había sido testigo de su fe, la buscó entre ellos. «Raabe, ven aquí», llamó, su voz llena de autoridad y respeto. Cuando ella se acercó, Josué le habló con fervor. «Tú y los tuyos habéis sido salvos por tu fe y tu acción.
Ahora, deberás ser testigo de la grandeza de Dios en los tiempos que están por venir. Tú y tu familia seréis honrados en medio de Israel, pues tu fe ha escrito una historia que será contada por generaciones. Las palabras de Josué despertaron en Raabe una comprensión profunda, su vida estaba entrelazada con el pueblo elegido. La voz de Dios resonaba en su interior, cada latido recordándole que no solo había sido salvada, sino que su vida sería un faro de esperanza para otros. Sintiéndose fuerte en su creencia, se dirigió hacia su familia, quienes aguardaban en su hogar, cerrados bajo el cordón de grana. Los abrazó intensamente, como un acto de consagración y gratitud. «Hemos sido salvados». «Dios ha sido fiel no solo a mí, sino a nosotros», les comunicó con fervor. La familia de Raabe sintió el poder de su propia liberación, así como la gracia del Altísimo que los había sostenido. Mientras Jericó se desmoronaba, Josué luego se dirigió a sus tropas, recordándoles el mandamiento del Señor, no tocar las riquezas de la ciudad, ya que todo era maldito. «La victoria es del Señor», proclamó con firmeza. Esto es un recordatorio de su poder y su soberanía sobre todas las naciones. Bendito sea su nombre. Pero el corazón de Raabe no se conformaba solo con la seguridad de su hogar, su espíritu ardía por la llamada divina. Mientras el pueblo celebraba, ella se sintió atraída a la promesa de un futuro, un destino que abarcaba más que su salvación. «¿Qué futuro me espera, Señor? ¿Cómo se desplegará tu plan a través de mí?», susurró a las estrellas que ahora comenzaban a brillar sobre el polvo de sus antiguas cadenas. Y así, una noche, mientras se sentaba al lado de su ventana, donde el cordón de grana aún pendía del alféizar, recordó las palabras que había oído en su corazón. «Cuando todo este caos pase, yo te usaré de maneras que no puedes imaginar», resonaron en su mente. Fue entonces cuando supo que no solo sería testigo, sino también participante en el plan soberano de Dios. «¿Cuántos necesitarán conocer esta salvación?», se preguntó. En su fe, esperaba no solo para su familia, sino también para otras naciones que pronto escucharían su historia. Mientras las luces de la ciudad se apagaban y el eco de la victoria retumbaba, el futuro de Raabe y de aquellos que la rodeaban quedaba velado en un misterio divino, un nuevo pacto, una nueva historia por escribir, donde los caminos de los redimidos se cruzarían con el amor omnipotente de Dios. «Este no es el final», pensó Raabe, sino el principio de algo mucho más grande. La promesa de Dios va más allá de nosotros. En su corazón ardía una verdad asombrosa: cuando todo parezca perdido, Él aún tiene un plan, y es un plan de amor, redención y esperanza. Mientras las primeras luces del nuevo día acariciaban los cielos de Jericó, un nuevo amanecer llenaba el espíritu de Raabe. La ciudad en ruinas, que había sido un refugio de temor y desesperanza, ahora representaba un umbral hacia la promesa divina. Dios había intervenido de maneras poderosas, y con cada resplandor matutino, su voz se hacía más clara. Con un corazón encendido por la fe, Raabe se unió a los israelitas en el proceso de recolección y celebración. A su alrededor, hombres y mujeres alababan al Señor, levantando sus manos al cielo en un canto colectivo que resonaba como un eco de la restauración. «El Señor es bueno, su misericordia es eterna», la multitud proclamaba, y Raabe aceptó cada palabra como un testimonio de su propia salvación. Sin embargo, mientras la euforia cubría la tierra, una inquietud la perturbaba. Si bien su familia había sido preservada, en su interior se agitaba un vacío, un anhelo porque su historia, hecha de redención y esperanza, llegara a más corazones que, como el suyo, aún estaban perdidos. «¿Cómo puedo ser parte de esto?», se cuestionó, buscando en su corazón la respuesta que solo el Altísimo podía proporcionar. En esa búsqueda, se acercó a Josué, quien estaba organizando su campamento. Con humildad, lo interrumpió y le expresó su deseo: «Mi vida ha sido transformada, y deseo ayudar en esta obra de Dios. Señor, ¿de qué manera puedo servir a tu pueblo?». Josué, viéndola con ojos de comprensión, sonrió. «Recuerda, Raabe, que el Señor siempre tiene propósito en cada ser. Tú has creído y has actuado. Ahora el tiempo es de multiplicar esa fe». Inspirada por las palabras de Josué, Raabe decidió que no solo celebraría su salvación, sino que buscaría formas de servir a la comunidad de Israel. Así es como comenzó a aprender de las mujeres israelitas, integrándose y compartiendo su experiencia. Cada encuentro con sus nuevas compañeras era una piedra más en la edificación de un puente entre su familia y el pueblo elegido. Días se convirtieron en semanas, y mientras los israelitas comenzaban a posicionarse en la tierra prometida, Raabe veía la obra del Señor expandirse.
Un día, mientras compartía entre costuras y risas, la voz de Dios resonó de nuevo en su ser: pronto haré algo poderoso a través de ti. Un súbito temor la embargó. ¿Qué podría tener que ver alguien como yo con los grandes propósitos de Dios? Temía, pero una voz suave le recordó: la fe es la llave que abre puertas a lo insondable. Así, en medio de su confusión, Raabe se aferró a la promesa del Creador, encontrando un propósito en su caos. En poco tiempo, se comenzaron a reconocer los primeros pasos de la conquista en otras ciudades de Canaán. El nombre de Josué resonaba como un estandarte de victoria, y los rumores de la caída de Jericó se esparcían como fuego en pradera seca. Todo el mundo hablaba de aquellas maravillas, pero también del valor de Raabe y su fe. Su historia de redención se entrelazaba con la de Israel, y pronto fue vista no solo como una salvada, sino como parte de un pueblo que había sido elegido por Dios. Y mientras el pueblo se preparaba para avanzar a la próxima ciudad, Raabe sintió que su historia, junto a la de los israelitas, estaba a punto de alcanzar un esplendor divino. ¿Cuál será mi papel en todo esto?, se preguntó, sin entender del todo la magnitud de lo que Dios tenía reservado. Cuando los gigantes que habitaban esa tierra escucharon de la llegada del pueblo de Israel, sus corazones se llenaron de miedo. La fama del Dios de Israel iba delante de ellos, y ante la inminente confrontación, una declaración emergía de las tensiones: ¿acaso no hay un plan mayor que trasciende la batalla? Impelida por esta declaración ferviente y con la certeza de que su vida sería un testimonio de la gloria y soberanía de Dios, Raabe miró hacia adelante, lista para el momento en que su fe la llevaría no solo a ser una madre, una esposa, sino también un pilar de la historia de la redención, una línea de herencia divina que iba más allá de su existencia. Dios, ayúdame a ser luz en un mundo que aún no te ha conocido, oró en susurros, mientras su historia se entrelazaba con el destino de naciones. Un aire de expectativa se cernía sobre ella, anhelando el día en que cada corazón se abriría a la promesa de salvación. El propósito de Dios está por revelarse, pensó Raabe, preparada para el camino que apenas comenzaba a transitar, llevándola a descubrir que, a través de su fe, muchos más hallarían esperanza. Mientras las primeras luces del nuevo día acariciaban los cielos de Jericó, un nuevo amanecer llenaba el espíritu de Raabe. La ciudad en ruinas, que había sido un refugio de temor y desesperanza, ahora representaba un umbral hacia la promesa divina. Dios había intervenido de maneras poderosas, y con cada resplandor matutino, su voz se hacía más clara. Con un corazón encendido por la fe, Raabe se unió a los israelitas en el proceso de recolección y celebración. A su alrededor, hombres y mujeres alababan al Señor, levantando sus manos al cielo en un canto colectivo que resonaba como un eco de la restauración. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, la multitud proclamaba, y Raabe aceptó cada palabra como un testimonio de su propia salvación. Sin embargo, mientras la euforia cubría la tierra, una inquietud la perturbaba. Si bien su familia había sido preservada, en su interior se agitaba un vacío, un anhelo porque su historia, hecha de redención y esperanza, llegara a más corazones que, como el suyo, aún estaban perdidos. ¿Cómo puedo ser parte de esto?, se cuestionó, buscando en su corazón la respuesta que solo el Altísimo podía proporcionar. En esa búsqueda, se acercó a Josué, quien estaba organizando su campamento. Con humildad, lo interrumpió y le expresó su deseo: mi vida ha sido transformada, y deseo ayudar en esta obra de Dios. Señor, ¿de qué manera puedo servir a tu pueblo? Josué, viéndola con ojos de comprensión, sonrió. Recuerda, Raabe, que el Señor siempre tiene propósito en cada ser. Tú has creído y has actuado. Ahora el tiempo es de multiplicar esa fe. Inspirada por las palabras de Josué, Raabe decidió que no solo celebraría su salvación, sino que buscaría formas de servir a la comunidad de Israel. Así es como comenzó a aprender de las mujeres israelitas, integrándose y compartiendo su experiencia. Cada encuentro con sus nuevas compañeras era una piedra más en la edificación de un puente entre su familia y el pueblo elegido. Días se convirtieron en semanas, y mientras los israelitas comenzaban a posicionarse en la tierra prometida, Raabe veía la obra del Señor expandirse. Un día, mientras compartía entre costuras y risas, la voz de Dios resonó de nuevo en su ser: pronto haré algo poderoso a través de ti. Un súbito temor la embargó. ¿Qué podría tener que ver alguien como yo con los grandes propósitos de Dios?, temía, pero una voz suave le recordó: la fe es la llave que abre puertas a lo insondable. Así, en medio de su confusión, Raabe se aferró a la promesa del Creador, encontrando un propósito en su caos.
En poco tiempo, se comenzaron a reconocer los primeros pasos de la conquista en otras ciudades de Canaán. El nombre de Josué resonaba como un estandarte de victoria, y los rumores de la caída de Jericó se esparcían como fuego en pradera seca. Todo el mundo hablaba de aquellas maravillas, pero también del valor de Raabe y su fe. Su historia de redención se entrelazaba con la de Israel, y pronto fue vista no solo como una salvada, sino como parte de un pueblo que había sido elegido por Dios. Y mientras el pueblo se preparaba para avanzar a la próxima ciudad, Raabe sintió que su historia, junto a la de los israelitas, estaba a punto de alcanzar un esplendor divino. ¿Cuál será mi papel en todo esto?, se preguntó, sin entender del todo la magnitud de lo que Dios tenía reservado. Cuando los gigantes que habitaban esa tierra escucharon de la llegada del pueblo de Israel, sus corazones se llenaron de miedo. La fama del Dios de Israel iba delante de ellos, y ante la inminente confrontación, una declaración emergía de las tensiones: ¿acaso no hay un plan mayor que trasciende la batalla? Impelida por esta declaración ferviente y con la certeza de que su vida sería un testimonio de la gloria y soberanía de Dios, Raabe miró hacia adelante, lista para el momento en que su fe la llevaría no solo a ser una madre, una esposa, sino también un pilar de la historia de la redención, una línea de herencia divina que iba más allá de su existencia. Dios, ayúdame a ser luz en un mundo que aún no te ha conocido, oró en susurros, mientras su historia se entrelazaba con el destino de naciones. Ciertamente, la revelación del Señor apenas comenzaba a desplegarse. Raabe no solo había sido elegida para recibir la salvación, sino que también estaba destinada a ser la portadora de un legado de esperanza. Tú serás un faro en la oscuridad, resonaban en su espíritu las palabras del Altísimo, desafiando cada sombra de duda. Y así, con cada paso hacia la tierra prometida y con cada palabra de aliento que compartía con su comunidad, Raabe se adentraba en un misterio divino aún más grande. El plan soberano de Dios para ella era un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de la fe, la valentía y la redención. Lo que Raabe no sabía era que su vida, su historia de transformación, se entrelazaría con la genealogía misma del Mesías, trayendo luz y esperanza a un mundo quebrantado. Mientras miraba hacia el horizonte, ansiosa por el futuro, reflexionó: ¿quién soy yo, sino una mujer redimida por la gracia? En su corazón latía la confesión de que el amor de Dios era para todos, y que aún los más despreciados tenían un lugar en su gran plan. ¿Hasta dónde se extendería ese plan a través de su vida? Las preguntas resonaban en ella, mientras una nueva etapa de su historia comenzaba a desplegarse bajo la soberanía infinita de Dios.